Putin había declarado el año 2026 como el año de la victoria en Ucrania. A finales de 2025, presentó repetidamente narrativas de victoria llamativas desde Kupiansk hasta Pokrovsk. Esperaba resultados tangibles y concretos del ejército ruso, pero la realidad golpeó al Kremlin como una bomba. Perdiendo territorio en Zaporiyia, avances estancados en Donetsk, bajas récord erosionando su ejército. Putin no había anticipado esto. El año de la victoria se estaba convirtiendo en un desastre. El desesperado Kremlin jugó su última carta, Bielorrusia. En teoría, era un plan lógico. Ucrania ya estaba luchando en una guerra de múltiples frentes, con escasez de personal, presión de municiones, miles de kilómetros de línea de frente. Abrir un segundo frente desde Bielorrusia significaba golpear el punto débil de Ucrania. Solo 167 kilómetros hasta Kiev. La misma ruta se había utilizado en 2022. Pero había algo que Putin no había previsto. Ucrania había estado esperando este movimiento desde el año 2022. Había estado preparándose en silencio durante 4 años y la carta de Bielorrusia que Putin presentó como una sorpresa, Ucrania la neutralizó sin disparar un solo tiro. 17 de abril de 2026, después de recibir un informe de inteligencia del comandante en jefe Syrskyi, Zelensky anunció oficialmente que el trabajo de construcción de carreteras y desarrollo de posiciones de artillería dirigido al territorio ucraniano está en curso en las regiones fronterizas de Bielorrusia. Pero esto no son solo carreteras y posiciones. La imagen es mucho más profunda. Investigaciones independientes a través de imágenes satelitales confirman que Bielorrusia ha ampliado significativamente su infraestructura militar en áreas cercanas a la frontera ucraniana desde 2022, construyendo nuevas instalaciones y carreteras. Esto no es una modernización rutinaria. Esta infraestructura está orientada directamente hacia la frontera ucraniana. Pero esto no son solo carreteras y posiciones. Según la inteligencia de defensa ucraniana, Rusia ha establecido un total de 4 bases de control de drones Shahed en territorio bielorruso, proporcionando una señal estable para ataques dirigidos a las fronteras norte y oeste de Ucrania. Y en diciembre de 2025, Lukashenko anunció que el sistema de misiles balísticos Oreshnik, de fabricación rusa, había sido desplegado en Bielorrusia. Su alcance incluso cubre Polonia y Alemania. ¿Por qué está Putin jugando esta carta ahora? Porque se está colapsando en la línea del frente. Desde febrero, la situación se ha invertido. Rusia ahora está perdiendo territorio. Ucrania recuperó 480 kilómetros cuadrados en el sur. Según Al Jazeera, marzo fue un mes récord de bajas para Rusia, 35.351 soldados rusos perdidos en un solo mes. En palabras de Syrskyi, la tasa de destrucción de Ucrania está superando la tasa de movilización de Rusia. Los plazos de Putin en Donetsk, Pokrovsk, Drushkivka, ninguno de ellos se materializó. Un líder acorralado intenta cambiar las reglas del juego. La jugada en Bielorrusia es exactamente eso. Construcción de carreteras, posiciones de artillería, centros de control de drones, despliegue de misiles balísticos, estos no son eventos separados. Son partes de una sola estrategia, y esta estrategia proviene de la misma página que el asedio de Kiev en 2022. En 2022, la ofensiva terrestre de Rusia hacia Kiev había comenzado exactamente desde territorio bielorruso. En ese entonces, también se habían desplegado soldados bajo el pretexto de ejercicios. Se habían preparado carreteras. La infraestructura se había presentado como modernización rutinaria y Lukashenko había dicho, no entraremos en la guerra. ¿El resultado? Un convoy blindado de 60 kilómetros quedó atascado en el barro. Rusia sufrió grandes pérdidas. La línea que se extiende desde Irpin hasta Bucha se convirtió en el símbolo del colapso militar de Rusia. Ahora, el Kremlin está llamando a la misma puerta por segunda vez, desde el mismo territorio en la misma dirección. La distancia entre la frontera de Bielorrusia y Kiev es de solo 167 kilómetros. Pero todo lo que ha cambiado desde 2022 está a favor de Ucrania. Porque esta vez, Ucrania está lista. La frontera estatal entre Ucrania y Bielorrusia tiene 1084 kilómetros de largo. Comienza en el Oblast de Volhynia en el oeste y se extiende hasta el Oblast de Chernihiv en el este. Debido a que fue la ruta principal del asalto a Kiev en 2022, el ejército ucraniano designa esta línea como el Frente Norte permanentemente sensible. Defender una frontera de más de 1000 kilómetros no es fácil, pero Ucrania no está siguiendo una estrategia de concentración aquí. Está haciendo algo mucho más inteligente.
El portavoz del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, Demchenko, declaró la estrategia claramente en febrero de 2026. Se está llevando a cabo un fortalecimiento continuo de las fortificaciones a lo largo de más de 1.000 kilómetros de frontera. Todos los componentes de las fuerzas de defensa están desplegados en esta dirección, y esta fortificación no se limita a alambre de púas y torres de vigilancia. En 2022, la frontera norte estaba prácticamente abierta. No había barreras de concreto, ni trincheras, ni campos de minas. Rusia atravesó esta brecha hacia Kiev. Ahora, la situación es completamente diferente. La defensa del norte de Ucrania consta de 3 capas. Primera capa, obstáculos físicos. Las rutas de acceso y las carreteras críticas han sido minadas. Se han cavado trincheras antitanque. Se han construido barreras de concreto y cercas reforzadas que bloquean el paso de vehículos. Se han establecido posiciones defensivas elevadas. Las mismas carreteras por donde avanzó libremente el convoy de 60 kilómetros en 2022, ahora se han convertido en corredores de muerte. Segunda capa, red de inteligencia y alerta temprana. El sistema de vigilancia con drones de Ucrania está activo a lo largo de esta frontera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En palabras de Demchenko, tienen equipos de vigilancia que pueden ver al enemigo mucho más atrás. Cualquier movimiento de tropas en el lado bielorruso, cualquier convoy, se detecta mucho antes de que cruce la frontera. Ucrania fue la primera en detectar la construcción de la carretera y las posiciones en abril, y Zelensky lo anunció al mundo. Tercera capa, poder de ataque asimétrico. Drones de largo alcance, sistemas de guerra electrónica, coordenadas de fuego de artillería precalculadas y campos de minas, haciendo que cualquier avance blindado sea muy costoso antes de que siquiera comience. La inteligencia bielorrusa afirmó en enero de 2026 que había más de 14.000 soldados ucranianos en la frontera, pero el verdadero poder aquí no está en los números, está en la tecnología. Y el aspecto más inteligente de esta defensa, Ucrania no está realizando grandes movimientos de tropas hacia el norte. ¿Por qué? Porque no quiere debilitar sus contraofensivas en el sur. Putin espera exactamente eso, que Ucrania traslade soldados al norte. Pero Ucrania no está cayendo en esta trampa. Menos soldados, más drones. Menos tanques, más minas. Menos concentración, más inteligencia. El plan de contraataque de Ucrania se puede resumir en 3 palabras: ver, retrasar, atacar. Vea cada movimiento con seguimiento de drones y satélites. Drones de reconocimiento patrullan a lo largo de la frontera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los sistemas de guerra electrónica monitorean las comunicaciones en el lado bielorruso. Las imágenes satelitales se analizan diariamente. Ucrania detectó la construcción de la carretera del 17 de abril antes de que el propio público de Bielorrusia lo supiera. Retrasar cada avance con minas, trincheras y obstáculos de concreto. En 2022, los convoyes rusos avanzaron desde la frontera de Bielorrusia hacia Kiev con casi ningún obstáculo. Ahora, en la misma ruta, cada kilómetro está medido, cada intersección está minada, cada puente está preparado para una demolición controlada. En el momento en que una brigada blindada cruce la frontera, encontrará obstáculos físicos y perderá tiempo en cada uno. Y cada hora perdida significa más coordinación de artillería y drones para Ucrania. Y atacar cada convoy con drones de largo alcance y artillería precalibrada. La mayor lección de la defensa de Kiev en 2022 es esta: no necesitas enfrentar al enemigo en la frontera para detenerlo. Ralentiza al enemigo, comprime sus convoyes, prepara las coordenadas de fuego y luego ataca. El convoy ruso de 60 kilómetros colapsó en 2022 precisamente por este escenario. Ahora la misma trampa es 10 veces más fuerte. En 2022, incluso una fuerza combinada ruso-bielorrusa de 70.000 efectivos sufrió grandes pérdidas antes de llegar a Kiev, cuando la infraestructura de defensa era prácticamente inexistente. Lo que ahora espera son fortificaciones en múltiples capas, campos de minas, muros de drones y un ejército con 4 años de experiencia en combate. Cada vehículo blindado que pasa es un objetivo. Cada convoy es un cementerio. Cada avance multiplica las bajas. ¿Puede Rusia superar esta defensa? Respuesta corta: muy difícil. Dada la actual escasez de personal de Rusia, los problemas logísticos y las pérdidas en el frente, abrir un nuevo frente terrestre a través de Bielorrusia es una maniobra de alto costo y bajo rendimiento, y Putin lo sabe. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito? El verdadero objetivo de Putin probablemente no sea llevar a Bielorrusia a una guerra a gran escala. El ejército de 45 a 50.000 efectivos de Lukashenko no tiene la capacidad para eso, y Putin lo sabe.
Pero la Carta de Bielorrusia tiene tres funciones estratégicas. Primero, forzar a Ucrania a dividirse. Crear una amenaza seria en la frontera norte podría llevar a Ucrania a trasladar sus fuerzas orientales hacia el norte. Cada unidad enviada al norte significa un vacío en el frente de Donetsk y Pokrovsk. El intento de Putin de ganar indirectamente la ventaja que no puede obtener en el campo de batalla. Segundo, usarlo como una plataforma de drones y misiles. Las bases de control Shahed y los misiles Oreshnik en territorio bielorruso le dan a Rusia una ventaja geográfica para atacar el norte y el oeste de Ucrania. Cuando Rusia lanza estos ataques desde su propio territorio, la distancia de vuelo es larga. A través de Bielorrusia, tanto el alcance se acorta como se complican los cálculos de defensa de Ucrania. Incluso si el ejército de Lukashenko no lucha, su territorio está luchando. Tercero, distrayendo la atención de la OTAN. La actividad en la frontera de Bielorrusia pone en alerta a Polonia, Lituania y todo el flanco oriental de la OTAN. A medida que estos países dirigen recursos a sus propias fronteras, el apoyo que va a Ucrania disminuye, y según la inteligencia de la oficina presidencial, Rusia también está considerando crear una zona de amortiguamiento en la región de Vinnytsia en Ucrania, probablemente a través de Transnistria. Bielorrusia puede no ser el único frente en el norte. La estrategia de Putin en el panorama general es esta: mantener a Ucrania bajo tensión en cada punto. Bielorrusia en el norte, Transnistria en el suroeste, Donetsk en el este. Presión desde tres direcciones. Un propósito: dividir recursos. Pero Ucrania no cayó en esta trampa. No desplazó grandes unidades hacia el norte. Mantuvo la misma línea con menos soldados mediante una defensa con alta tecnología y neutralizó el movimiento que Putin planeó como sorpresa antes de que el mundo siquiera lo supiera. Pero para que este plan funcione, se necesita el permiso de una persona, y esa persona está en la posición más difícil del mundo. Lukashenko está atrapado entre dos fuegos. Por un lado, Putin quiere usar el territorio bielorruso, está construyendo bases, desplegando misiles. Y Lukashenko no tiene el lujo de decirle no a Putin porque fue el propio Putin quien salvó su régimen durante las protestas masivas de 2020. Cientos de miles de ciudadanos bielorrusos salieron a las calles, rechazaron los resultados electorales y casi derrocaron a Lukashenko. El régimen solo pudo mantenerse en pie con el apoyo de Rusia. Desde ese día, Lukashenko ha estado en deuda con Putin, y Putin ahora está cobrando esa deuda. Por otro lado, está su propio pueblo. El apoyo a esta guerra en toda Bielorrusia es muy bajo. Según los observadores, no se ven los símbolos Z compartidos por los rusos en la sociedad. La gente no está interesada en esta guerra, incluso están en contra. Y el mismo día, 17 de abril, Lukashenko firmó un decreto, conscripción de oficiales de reserva en 2026. Hombres menores de 27 años están siendo llamados a filas. Se difunden informes en las redes sociales de padres con varios hijos y sin experiencia militar siendo llevados a entrenamiento. El ejército de 45 a 50.000 efectivos de Lukashenko no ha visto combate en 4 años. El ejército de Ucrania que enfrentan es uno forjado en el campo de batalla más intenso del mundo. La participación total en la guerra sería un suicidio para el régimen. Zelensky entregó un mensaje muy contundente en este punto exacto. La naturaleza de los eventos recientes en Venezuela debería servir como advertencia para el liderazgo bielorruso de no cometer errores. Parece un refinamiento diplomático, pero es una amenaza directa. Los dictadores no pueden durar para siempre. Lukashenko tiene dos caminos por delante, ambos son un desastre. Si hace lo que Putin quiere, su régimen colapsa desde dentro. Si no lo hace, Putin lo derroca. Los preparativos en Bielorrusia han puesto en alerta no solo a Ucrania, sino a toda la región. Polonia está fortificando más de 200 kilómetros de la frontera con Bielorrusia bajo su programa Escudo del Este. Lituania ha establecido una defensa conjunta con Polonia para proteger el corredor de Suwałki. La OTAN está monitoreando continuamente la región con aviones de vigilancia AWACS. Pero aquí aparece la gran ironía. Al movilizar a Bielorrusia, Putin está dispersando aún más los ya agotados recursos de Rusia. Nuevas carreteras, posiciones, bases, despliegues de misiles, todo esto cuesta dinero. Y mientras la economía de Rusia se fragmenta, financiar cada nuevo frente se está volviendo más difícil. Mientras los drones de Ucrania están incendiando las refinerías de Rusia, Putin está construyendo infraestructura en Bielorrusia. Por un lado, los ingresos están disminuyendo. Por otro, el gasto está aumentando.
Mientras Putin busca una salida, cada puerta que encuentra lo lleva un poco más profundo. Putin ha intentado todas las estrategias, envió más soldados, se desvanecieron. Lanzó más misiles, se agotaron. No pudo ganar en el campo de batalla, no pudo mantener la economía en pie. En 2022, marchó sobre Kiev, fracasó. En 2023, planeó una ofensiva de verano. No se mantuvo. En 2024, intentó aplastar con mano de obra. Los drones lo detuvieron. En 2025, intentó responder con guerra electrónica. Ucrania produjo drones independientes de señales. Y ahora en 2026 está jugando su última carta, Bielorrusia. Pero esta carta en la mano de Putin es menos un signo de fuerza y más un indicador de desesperación. Porque un líder fuerte no necesita arrastrar a los aliados a la guerra, uno débil sí. Y Ucrania, que ha destrozado cada uno de los planes de Putin durante 4 años, ya ha demostrado que está lista esta vez también. 1084 kilómetros de frontera fortificados. Defensa de 3 capas construida. La doctrina de retraso de ataque en el mar en práctica. Cada movimiento está siendo visto. Cada preparación está siendo monitoreada. Cada amenaza está siendo neutralizada sin disparar un solo tiro. Lukashenko enfrenta una elección imposible. Si hace lo que Putin quiere, lucha contra su propio pueblo. Si no lo hace, enfrenta la ira de Putin. Y la analogía de Zelensky con Venezuela resuena en sus oídos. ¿Crees que Bielorrusia realmente puede ser arrastrada a la guerra? ¿O la última carta de Putin quedará vacía como las demás? Comparte en los comentarios. No olvides suscribirte a PPR Global y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros análisis. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuáles sean las circunstancias.